Árabes y judíos convivieron durante siglos bajo el dominio de Al-Ándalus, en el Imperio Español. Tras la Inquisición, los judíos sefardíes fueron recibidos por el Imperio Otomano en Egipto, en África del Norte y en el Levante, y durante 500 años vivieron pacíficamente junto a árabes, turcomanos y cristianos. A principios del siglo XX, en Palestina los judíos constituían una pequeña minoría, apenas un 5% de la población, integrada en una sociedad predominantemente árabe, con plena libertad de culto. Esta situación comenzó a cambiar tras la declinación del Imperio Otomano, cuando el imperialismo británico y el imperialismo francés firmaron el acuerdo de Sykes-Picot en 1915, repartiéndose entre Francia y el Imperio Británico el Medio Oriente. En Palestina, los británicos impusieron un protectorado apoyado sobre un ejército de 500.000 soldados, con la finalidad de mantener a raya los movimientos nacionalistas árabes palestinos. El gobierno británico lanzó en 1917 la Declaración Balfour, auspiciando la formación de un hogar nacional judío en Palestina, siempre y cuando fueran socios de los ingleses. Dicha declaración fue redactada por dirigentes sionistas, demostrando así la unidad de propósitos entre las empresas colonialistas judías que estaban en Palestina y la potencia británica. A pesar de este curso, la historia del movimiento obrero palestino previa a la fundación del Estado de Israel demuestra los lazos reales de solidaridad entre los trabajadores árabes y judíos luchando por objetivos comunes. Concentrados en puertos, comunicaciones, ferrocarriles, metalurgia, refinadores de petróleo y grandes panaderías, cientos de miles de trabajadores árabes y judíos desempeñaban tareas en común. Esta clase obrera residía en dos grandes centros urbanos, Jaffa, el barrio fundador de la futura ciudad de Tel Aviv, y Haifa, el principal puerto y centro industrial. Las relaciones solidarias entre árabes y judíos se expresaban en el sindicato de panaderos, declarado de carácter internacional y abierto a todos los trabajadores. Las tendencias unitarias preocuparon de tal modo a los sionistas que dieron lugar a la intervención de su máxima estratega, el que luego fuera jefe del Estado de Israel, David Ben-Gurion. Este sostenía que los trabajadores judíos debían estar organizados en sindicatos vinculados, aunque separados de los árabes, según secciones nacionales. Jan Arnold Focht desarrolló esta orientación asimilando la experiencia de Sudáfrica, donde las tareas más calificadas eran reservadas a los blancos, organizados en sindicatos separados de los negros. Así, el sindicato de tendencia sionista Histadrut terminó expulsando a los militantes comunistas de origen judío que bregaban por los sindicatos comunes. La Central Obrera Sionista puso todos sus esfuerzos en romper las huelgas protagonizadas conjuntamente por árabes y judíos, como el conflicto de abril y mayo de 1933 en la cantera Nasser, bajo la consigna de la conquista del trabajo. La Central Sionista celebraba acuerdos con los empresarios para sustituir la fuerza de trabajo árabe a cambio de disciplina laboral. Producto de esta política racista y propatronal surgió el PAFS, el primer sindicato de trabajadores palestinos asentado en Haifa, Jaja y Jerusalén, que se pronunció por la unidad contra el sionismo y la independencia de Palestina. Alarmados, tanto los sionistas como los terratenientes palestinos trazaron un rumbo para sabotear esa potencial unidad obrera. En 1999, uno de los jefes de Jerusalén, junto a la élite nacionalista palestina más reaccionaria, lanzaron una salvaje matanza durante 4 días. Cientos de trabajadores judíos indefensos salvaron su pellejo gracias a la colaboración de sus compañeros árabes, que expusieron sus propias vidas escondiéndolos en sus casas. Asimismo, durante la Gran Huelga General de 1936 que cuestionaba el régimen, las tropas británicas instruyeron comunidades militares a las milicias sionistas de la Gana, que se había creado en 1920. Los instruyeron para reprimir a los piquetes de trabajadores árabes, que no eran solamente árabes, sino que muchas veces estaban acompañados por sus compañeros los trabajadores judíos. Mientras los esquiroles sionistas ocupaban los puestos de trabajo con asalariados judíos en los puertos de Haifa, en la gran cantera de Nayaf, en las plantaciones de cítricos y en las refinerías, quebrando el conflicto obrero más largo en la historia de Medio Oriente. A pesar de este curso divisionista, en abril de 1946, decenas de miles de trabajadores árabes y judíos volvieron al ruedo, organizados en el sindicato
en el Sindicato Palestino y el Sindicato Internacional Ferroviario, Postal y Telefónico, lanzando una huelga que paralizó los servicios públicos y puso en jaque el funcionamiento de las bases británicas.